Muy buenos días a todos los oyentes de este podcast. Les saluda Alexandra Muñoz, estudiante de Maestría en Educación de la Universidad Iberoamericana. En esta oportunidad hablaremos de reflexiones en torno a los desarrollos educativos y pedagógicos de orden histórico que permiten interpelar dinámicas actuales. En esta ocasión me acompaña la docente Mónica Ramos Cuesta, quien también es estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Iberoamericana. Quiero empezar dejando claridad que sin dejar a un lado los avances de la pedagogía y los albores de la humanidad, se empieza esta narrativa a partir del siglo XVI, para luego centrarnos en las pedagogías críticas y decoloniales, de las cuales la docente Mónica hará una reflexión de dichas corrientes. Empezamos por el siglo XVI y XVII. En este siglo se destaca como hecho relevante el surgimiento de las universidades, las cuales, como menciona Orlando Melo en sus inicios, son originadas por parte de las comunidades religiosas que hacían presencia en el país, como los padres dominicos y los jesuitas, quienes llegaron al continente durante el periodo de la conquista española, con la misión de extender el cristianismo por medio de la evangelización de la Nueva España, con el fin de lograr la implantación de la fe. Durante este periodo de tiempo, el pensamiento crítico era muy limitado a la fe religiosa, no se podía salir del lineamiento esbozado de la fe católica y no había una amplia gama de formación. Continuamos con el siglo XVIII y la influencia europea. Es un siglo que se caracteriza por la influencia de culturas y pensamientos foráneos, especialmente provenientes de Europa, como por ejemplo el movimiento cultural e intelectual, conocido como la Ilustración. El actual se originó en el viejo continente a mediados del siglo XVII, pero que llegaría a América en el siglo siguiente. Este movimiento se caracterizó porque originó grandes transformaciones en el campo educativo, pues entre sus fundamentos planteaba que la educación debía estar orientada a la divulgación de las ciencias y de las letras, que se ampliaba la gama de conocimientos en determinadas disciplinas experimentales como la historia natural, la física newtoniana o la astronomía. Podemos decir que en la época de la Ilustración y su llegada a nuestro país permitió fortalecer el pensamiento crítico, ya que se depositaba la confianza en la razón y se fomentaba el progreso de la ciencia. Esto permitió que se sentaran precedentes para una gran revolución educativa. En esta época surgió un pensamiento globalizado, el cual sería de gran importancia, ya que promueve transformaciones sociales y políticas en distintos contextos, emergiendo de esta manera el pensamiento de que el valor de la cultura y la educación nos brindan la oportunidad de ser realmente libres. De esta manera se impulsa la democracia moderna y se siembra la propuesta de la educación como un servicio público. Actualmente, con la globalización, la educación cada día se pone al servicio de las necesidades de las grandes potencias y olvida los problemas locales que impiden los avances como la sociedad. Durante el siglo XIX y XX, este periodo histórico y como resultado de diversos cambios en distintos ámbitos, emergieron las escuelas nuevas y activas y con ellas toman fuerza distintas compresiones pedagógicas emergentes. Dichas escuelas surgieron como una manera de protestar o hacer fuerza ante los modelos tradicionales y sus compresiones curriculares, a la vez que fueron la oportunidad de poder extender el alcance de la educación a lugares donde los sistemas escolares de la urbe no alcanzaban a llegar. Ya en el siglo XX, hacia una década de los 60, llegó a Europa una corriente de pensamiento conocida como la crítica, la cual encuentra en Latinoamérica un importante receptor que por las circunstancias de desigualdad, pobreza, injusticia, entre otros, empiezan a apropiar ese tipo de pensamiento. A continuación, le cedo la palabra a la docente Mónica, quien nos hablará de las pedagogías críticas. La pedagogía crítica son enfoques educativos que buscan cuestionar las estructuras de poder y promover la equidad. Algunos autores destacados son Paulo Freire, Henry Giraud y Bell Hooks. Hablemos entonces de Paulo Freire, pedagogo y educador filósofo brasileño, quien es considerado uno de los pensadores más notables en la historia de la pedagogía a nivel mundial, por su presentación de la pedagogía crítica. ¿Qué hace que Paulo Freire se interese por este campo de la pedagogía? Todo se remite a que desde su niñez conociera la realidad de su lugar natal. En ella percibió que las clases rurales estaban sometidas en relaciones laborales marginadas del proceso social, político y económico, sin ninguna posibilidad de participación en las decisiones de su país. Es aquí donde se convierte en un reto para él el generar cambio a este sentido de trascender humano. Empieza a trabajar
hacia un proceso de cambio donde se rompa esa pasividad y silencio existente. Y de este modo que sus coterráneos puedan reconocer su fuerza transformadora y así liberarse de las ataduras. Es posible ver entre sus aportes el reconocimiento de los altos índices de analfabetismo en adultos y por ende su gran interés por combatirlo. Desde Paulo Freire se destaca el hecho de que el otro es importante. ¿De qué manera? Paulo Freire plantea que la educación debe ser un espacio participativo, donde las personas puedan expresarse, reflexionar y debatir libremente sobre temas desde sus bases. Freire rechaza la relación entre opresores y oprimidos, porque considera que esto limita el potencial de expresión y crecimiento del oprimido. En su visión, todos tienen la capacidad de trascender y contribuir al cambio. Él propone una educación liberadora que permita a las personas analizar críticamente los eventos que sucedan a su alrededor y compartir sus reflexiones. Este tipo de educación busca construir un diálogo abierto y enriquecedor, donde se escuchen y valoren las aportaciones de cada individuo, con el objetivo de fomentar el cambio social y el desarrollo humano mutuo. En ese tiempo, el autor Aníbal Quijano es conocido por desarrollar la teoría del colonialismo del poder en relación a las pedagogías de colonias. Sostiene que el colonialismo no solo fue una denominación territorial, sino también una imposición de lógicas de poder y control de todos los aspectos de la vida, incluyendo la educación. Quijano 2014. Propone desafiar y superar estas lógicas coloniales para construir un sistema educativo más inclusivo y liberador. La pedagogía de coloniales hace como una respuesta directa al impacto que dejó el colonialismo en las culturas y el sistema educativo. Es entonces que el enfoque surge de un movimiento de resistencia social, principalmente en América Latina y África, buscando desafiar estructuras impuestas que perpetúan las desigualdades, siendo su principal objetivo el crear una educación que sea inclusiva, diversa y liberadora, basada en el diálogo intercultural y la valoración de todas las culturas. Este modelo educativo ha logrado importantes avances. Es como generar conciencia sobre las necesidades de cuestionar las influencias coloniales en la educación. Uno de sus mayores logros ha sido transformar prácticas educativas para incluir diferentes formas de conocimiento, fomentando un entorno educativo que prioriza la inclusión, el respeto y la justicia social.